Les quiero contar al oído, queridos amigos, que anoche tuvimos la tarde en la hora de la verdad y que han sido miles y miles las personas que entraron a YouTube y a Facebook para reproducir esa tarde en la hora de la verdad, que está a su disposición, queridos amigos. No es sino que entren a YouTube y a Facebook y ahí nos encuentran en la tarde en la hora de la verdad. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias a los que están oyendo y viendo nuestro editorial y nuestras noticias de la mañana, el mundo digital en el que estamos dando pequeños pasitos para introducirnos en una realidad tecnológica que es ineludible y que no ignora sino la Corte Constitucional colombiana. Se necesita un reglamento dictado por el Congreso para que pueda sesionar de manera virtual. Sí, pero para dictarlo tienen que hacerlo de manera presencial necesariamente. Ahí tenemos un debate con Demar. Bueno, se reúnen virtualmente, Sergio. Lo cierto es eso. Miren, es que no puede la Corte Constitucional, que sesiona virtualmente, decir al Congreso que no puede sesionar virtualmente. Bueno, pues lo dijo. Pero lo dijo. Mientras que no cambie su propio reglamento. ¿Y cómo se cambia un reglamento que está en una ley? Bueno, entonces debieron de una vez haber declarado inconstitucional algunas de las normas aprobadas mediante la virtualidad, y me voy a referir específicamente a una que va en segundo debate, y es la virtualidad y que permite la modificación a la ley orgánica, la ley quinta del 92, que está en trámite en estos momentos. La debe haber declarado inconstitucional porque no se podía de manera virtual. Pero como claro, yo he insistido, y el problema es que para terminar de tramitarla tendrán que hacerlo necesariamente de manera presencial, según esto. En ninguna parte la Corte se ha pronunciado, por lo menos en lo que dijo Alberto Rojas Ríos, en ninguna parte dice que deben reunirse para poder avanzar en la implementación de las normas. Pero si anularon la norma que les permitía hacer reunión virtual, es nula, es inconstitucional, es inexequible. Y yo estoy de acuerdo con que sea inconstitucional. ¿De dónde se pueden pegar? ¿Cuál es el argumento que pueden usar para seguir haciéndolo virtualmente? Yo estoy de acuerdo en la inconstitucionalidad de la norma del decreto legislativo en el artículo 14, el 491. ¿Por qué? Porque es que la Presidencia de la República, el Ejecutivo, no tiene por qué invadir las órbitas de independencia de las ramas del poder público. Estoy hablando de la independencia que tiene el Legislativo para poder darse su propio reglamento y para poder sesionar. ¿Quién dijo que el presidente le dice al Congreso sesione? Y lo hace de esta manera porque se lo estoy diciendo yo o se lo estoy facultando. No, esto no es un sistema autoritario del Ejecutivo frente a las demás ramas del poder público. Pero por Dios, hay una situación, es que un momentico que tengo que barrer el local donde usted se está reuniendo. Es que tengo que cambiar esto porque hay una cosa que se llama coronavirus, que si ustedes se reúnen presencialmente, se llenan de coronavirus. Entonces yo les digo que pueden sesionar virtualmente, si quieren. Si no quieren, no se reúnan virtualmente. ¿En qué los están invadiendo? En nada, en nada. Esto es un puro cuento, esto es un puro cuento barato, que desemboca en un conflicto que el país no se merece de mar. Es que no nos merecemos más conflictos y más les problemas. Estaban facultando ya la tenemos virtualidad, no se las suficientes. estaban imponiendo, les estaban abriendo la opción de hacerlo Toda la razón, Sergio, toda la razón. Nadie los obligó a que trabajaran de manera virtual. Les dijeron, si lo quieren, lo pueden hacer. Les dieron la herramienta. Ley de la República, ley de la República. ¿Quieren? Perfecto. ¿No quieren? No se reúnan virtualmente. Pero y hagan además, la reunión otro de los presencial. asuntos que viene dentro de ese fallo que esperamos conocer antes del 20 de julio, porque, bueno, aquí me aparto, voy a decir dos cosas respecto de lo que está ocurriendo. La primera, no puedo creer, no me cabe en la cabeza, me parece absurdo que desde el gobierno nacional hubieran planteado ese decreto legislativo, el 491, con ese artículo 12, a sabiendas que es claramente inconstitucional por invadir las órbitas de competencia del Congreso de la República. Diré eso, primero. Y segundo, también diré que no le cabe en la cabeza a ningún país serio que la Corte Constitucional haya emitido presuntamente una sentencia que aún no conocemos, y digo presuntamente por eso, que aún no conocemos y tampoco tengamos un comunicado de prensa que dé claridad de la situación jurídica de las sesiones que a esta hora están adelantando muchas asambleas en los 32 departamentos del país y que están adelantando los consejos municipales del país. El Congreso no está en actividades en estos momentos porque está en receso. Pero ¿cómo es posible, doctor Fernando, ese par de situaciones? Pues ¿Por qué tenemos que estar en el limbo? Porque la Corte no habla.
Bueno, la Corte no habla, pero la Corte habló. 5 magistrados, los 5 santistas. La historia de siempre. Juan Manuel Santos se tomó la Corte Constitucional para desbaratar el país. Porque esto es un esfuerzo para desbaratar el país. Y entonces el lío que viene. Porque obviamente, si no se reúnen de manera presencial, Roy Barreras y todos estos otros próceres de izquierda van a denunciar la reunión y la van a denunciar ante la Corte Constitucional. Y entonces la Corte Constitucional, ¿qué va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Y mientras tanto el país sin leyes, y mientras tanto el país sin Congreso. No, hombre, no, esto no hay derecho. Esperemos que en las próximas horas aparezca el comunicado. La verdad, para mí fue poco satisfactoria la declaración del doctor Rojas Ríos. Y no defiendo a la Corte Constitucional más que el comunicado virtuales, porque, ojo, los medios de comunicación sí se equivocaron en manera grave. No podían, a mi juicio, salir a titular Corte Constitucional tumba sesiones virtuales. Me pareció mal, muy mal. Realmente un concepto de cualquier cosa menos de una persona seria que pueda salir a decir semejante cosa. Bueno, entonces ya son los medios de comunicación los que tienen la culpa. No es el doctor Rojas Ríos, ni son los 5 de la Corte Constitucional, en fin, échenle la culpa. Bueno, es la misma Corte que no publica sus fallos, solamente filtra información. Demar dice que esperemos el comunicado. Yo le digo, no esperemos el comunicado. Esperemos la sentencia. Claro. A eso, doctor Fernando, estamos con comunicados y las sentencias salen 2 o 3 meses después, y eso es lo que se preste para que muchos periodistas que no son abogados titulen como quieran, Demar. O un año después, Santiago, o un año después. El promedio de emisión de sentencias es de 6 meses. ¿Pueden creer eso? El promedio de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional luego del comunicado de prensa es de 6 meses. Y serán capaces de aguantar 6 meses entre comillas grandes, tenemos una jurisprudencia soportada en un comunicado, porque si ya la Corte dijo algo, muchos se cuidan en esperar que llegue la sentencia. Entonces estamos en un escenario muy complejo. ¿Cómo se llamaría eso, doctor Fernando? Se anuncia una sentencia, pero no se publica la sentencia. Entonces, en ese plazo de 6 meses, estamos en una situación de ¿qué? De inconstitucionalidad. En un limbo. Como el derecho lo cambiaron. Hombre, la pirámide de Kelsen ahora tiene comunicados. Pero claro, ahora a nosotros nos enseñaron cuando estudiábamos derecho que las providencias judiciales se notifican, bien personalmente, o bien por estado, o bien por edicto. Esas son las formas de notificación de las sentencias. Y cuando se trata de una sentencia general, se incorpora, que tiene valor general, se incorpora en el diario oficial, como la promulgación de cualquier norma de carácter general y abstracto. Eso es así de sencillo. No, ahora es por comunicado de prensa. Hágame el favor. Y eso se le viene tolerando a la Corte. Lo hemos criticado 1.000.000 de veces. Esto es un abuso. Esto es una burla del sistema constitucional colombiano. Y ahora vamos a estar en ese problemita. Y dígame, ¿cómo va a cambiar el Congreso su reglamentación? Ah, no, por vía virtual. ¿Cómo que por vía virtual? Si la Corte no dijo... La mesa directiva de Cámara lo hizo así, vía virtual, a través de una resolución. La mesa directiva de Cámara. Claro, porque la Corte no había dicho, que estaba prohibido eso, porque el decreto que lo autorizaba no estaba declarado nulo. Ahora sí está declarado nulo, o inexequible o inconstitucional. No, doctor Fernando, mire que no, ¿sabe? Son cosas muy distintas, a mi parecer. Bueno. Sí, una cosa es la determinación que tomó la Cámara de Representantes, que sesionó no con base en el artículo 12 del 491, sino que sesionó con base en sus propias facultades como mesa directiva para poder someter a consideración de los representantes, considerando y fundamentando que el tema del COVID-19 es una amenaza para la vida humana, y lograron entre todos determinar, votar como corresponde, ¿no? Son soberanos para tomar las decisiones. Pero además tendremos que ver la sentencia. Tendremos que ver la sentencia, porque si la Corte está diciendo que se requiere una reforma a la ley, pues eso tampoco les va a funcionar a los magistrados de la Corte Constitucional. Claro. Tiene que darse en los 4 debates. Es el Congreso el que se tiene que manifestar. ¿En qué está el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso está en una ley, en la ley quinta. Y las leyes solamente se pueden modificar o interpretar. La interpretación, la ley interpretativa, se les olvidó esa partecita del Código Civil. Bueno, eso y tiene que ser. Sí, pero también es error del gobierno nacional, porque la ley quinta a la luz del artículo 3º, que permite precisamente
a falta de normas expresas, artículos expresos en el cuerpo normativo de la ley quinta, ir a la búsqueda de otras normas que suplan esos vacíos. Lo puede hacer. ¿Cómo? Si eso es así, de manera presencial. Porque es inexequible el decreto que les permite sesionar por vía virtual. Pero no es inexequible. La ley quinta, doctor Fernando, en el artículo 3 que permite esa interpretación. Y si ustedes ¿A quién? ¿Que la hace quién? ¿Que la hace quién? El propio Congreso. Claro. ¿Sesionando cómo? Por vía presencial, porque la vía virtual directiva está prohibida. No lo pueden hacer. Se tiene que reunir la mesa directiva y a discusión. La mesa directiva no puede interpretar una ley reglamentaria del Congreso de la República. No lo puede hacer. Si esto no fuera COVID-19, sino que fuera una cosa de mayor proporción, no sé, voy a decir cualquier cosa. Si esto fuera una guerra, no sé, de los estados, una cosa donde nadie puede salir de la casa, entonces se queda sin Congreso de la República, la patria, el país. Si tiene una corte tan imbécil como esta, sí. Pero pues es que uno piensa que en caso de guerra la Corte Constitucional no es una corte imbécil. Entonces ni nos imaginemos eso. Lo cierto es que la Fernando, Corte... Sí. Yo quisiera ir más allá de lo que usted está diciendo por lo siguiente. Usted estaba recordándonos ahora que fueron 5 votos contra 4 y que esos 5 votos representan al santismo, ¿de acuerdo? Y yo quiero hilar más delgado allí. Porque esto de representar al santismo es un tema que se nos está olvidando a muchos. Pero tienen los gremios, doctor Fernando. Tienen las cortes, doctor Fernando. No solo la Corte Constitucional, tienen las cortes. Tienen importante presencia todavía en el gobierno. No en vano las recientes críticas del expresidente Andrés Pastrana, que le está diciendo a Duque que si es que lo que están haciendo es un nuevo acuerdo con el liberalismo para que ingresen al gabinete. Esto del santismo va hacia otro camino y tenemos que abrir los ojos, porque esto viene desde el magisterio, esto viene con las cortes. Lo dijimos en su momento la semana pasada en nuestra conversación al aire en el programa de la tarde con el presidente Uribe, y hay que insistir en eso. Yo sí quiero insistir en eso, Demar, Sergio, doctor Fernando. Miren, el santismo es una fuerza que viene perdóneme desde abajo, está hablando Santiago Demar. Respetemos la palabra. Se está tomando todo el santismo, viene ahí desde la tierra emergiendo, creando nuevos gremios, tomándose una cantidad de cosas, mantienen un control muy importante en escenarios importantes de la rama judicial y del Congreso, y nosotros estamos aquí callados sin poder denunciar como corresponde ese tema. Esto es muy grave, doctor Fernando, y simplemente la cereza del pastel es un alto comisionado de paz que sigue insistiendo en un proceso con el ELN, de tal manera que dicen por ahí que blanco es y gallina lo pone, doctor Fernando. Y frito se come y huevo se llama. Decía Demar. Sí, no, simplemente quería terminar con esto para que quede en el ambiente y cada quien pueda interpretarlo. Dice la ley quinta en el artículo 3, que es lo que corresponde. Esta ley no depende obviamente de un decreto presidencial, ni depende de nada, porque la ley existe desde 1992. Cuando en el presente reglamento no se encuentra disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes. ¿Quién? Y en su defecto, ¿Quién acudirá? La jurisprudencia. ¿Quién acudirá? A determinar... el Congreso. ¿Reunido cómo? No lo dice. No, muy bien, pero ¿cómo se reúne el Congreso según la Constitución anulada como quedó anulada la reunión virtual? Yo entiendo el punto de Mari, que eso le permitiría reunirse, eso le permitiría buscar caminos para reunirse virtualmente al Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Dónde dice? No, señor. Puede aplicar la analogía. ¿Quién? El propio Congreso. ¿Cómo trabaja el Congreso hoy? Anulada como ha sido la reunión virtual, declarada inexequible, porque la declararon inexequible ayer, se tiene que reunir de manera presencial. De manera que reúnense pues con COVID-19 por medio a declarar la analogía. Yo lo remitiría del artículo ahora, en la medida en que no hay 140 de la Constitución, que dice claramente: el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán, de acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público, que es la parte que interesa, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado.
Si es imposible reunirse, porque en estos momentos hay 6 congresistas con COVID-19 y otros tantos están en pruebas de COVID-19, ¿cómo pretenden hacer reunir al Congreso de la República el 20 de julio? ¿Cómo es eso? Por acuerdo entre las cámaras. ¿Cómo se hace el acuerdo entre las cámaras? Reuniéndose las cámaras y reuniéndose de manera presencial porque quedó prohibida la reunión virtual. Eso fue lo que hicieron allá sus ahora, amigos de en la medida en que no haya una sentencia firme, firmada, notificada, pues nada. Puede seguir virtualmente, eso no se ha caído. Eso, a mí que me muestran que se cayó, muéstrame la sentencia. No la muestran como no la han mostrado. Entonces nada se ha caído, pueden seguir virtualmente hasta que no esté la sentencia. Entonces hagan fracking, pues sí, no está la licencia. Bueno. Pues no hay sentencia, no hay sentencia. Y si la sentencia no aparece, perdóneme, si la sentencia aparece hasta dentro de 3 meses, les quiero recordar que hay una norma en estos momentos que se está tramitando en el Congreso de la República, va en segundo debate, que modifica la Ley Quinta del 92, permitiendo la virtualidad de manera taxativa, de manera clara, en el articulado. Y si hay sentencia en diciembre y se logra tramitar la norma, pues claro, pues esto, no hay sentencia, por lo pronto pueden seguir virtualmente. Pueden seguir virtualmente, no hay sentencia. Tiene que seguir virtualmente. Lo que han dicho una y mil veces es que a partir de la decisión de ellos, así no esté firmada la sentencia y no está el texto de la sentencia, rige la sentencia. Lo han dicho 50 veces. La inexistente sentencia. Rige algo inexistente, es que es increíble. Es increíble. Rige algo. Pero creo que ahí puede estar el boquete, ¿no? Bueno. Sergio, pregunta a un oyente lo siguiente: ¿qué pasaría si entonces el Congreso, mediante una ley, organizara el funcionamiento del Consejo de Ministros? Claro, ¿O qué pasaría si entonces bueno, entonces tendríamos que revisarlo, porque lo que estamos viendo aquí y toda esta polémica, pues evidentemente tiene muchos puntos de vista, pero lo cierto es que el Poder Judicial se está empezando a meter en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo a un punto donde tenemos una Corte Constitucional que legisla, gobierna y juzga, doctor Fernando. Es que esa es la gravedad del asunto. Pero la misma, el Poder Ejecutivo metiéndose en el Poder Legislativo y diciéndole cuándo y cómo tiene que sesionar. No le dice cómo tiene que sesionar, cómo puede sesionar si le da la gana. No le está diciendo que tiene la obligación de sesionar virtualmente. Seamos leales con los textos. El decreto del presidente no dice es obligatorio que sesionen virtualmente. No lo dice. No, les abría la puerta, les daba la llave. Usted haga lo que quiera, pero lo puede hacer virtualmente. Sí, no se los imponía que fuera virtual. Bueno, vean. Que además le tocaba hacerlo, porque si no incluye eso, entonces los congresistas ni siquiera se podrían movilizar hacia el Congreso de la República. Además, yo creo que es una decisión. Bueno. Pero eso es lo mismo, toda esta polémica que estamos teniendo, flaco favor le hace a la democracia y son las consecuencias de una Corte Constitucional que hace lo que le da la gana. Ese es el problema, doctor Fernando. Ese es el problema, y que crearon un problema que no existía y que montaron un enredo que no necesitamos más enredos. Eso fue lo que hizo la Corte Constitucional ayer, el señor Rojas Ríos, de un pasado bastante discutible y de un presente tan lamentable como el que estamos viendo, y sus alegres muchachos santistas. Esa es la verdad, la señora Fajardo, en fin, eso fue. Creo que hubo uno que se pasó para el lado de acá, es decir, para el lado de la Constitución. Bueno, les quiero contar otras cosas al oído. ¿Ustedes vieron a Marquitos ahora de pastor en la iglesia? Claro, lo escuchamos, sí, señor. Bueno, Marquitos de pastor en la iglesia. La gente cambia. Bueno, así, claro, y entonces se convierte de ser uno de los principales bandidos del país en ser pastor en la cárcel. En la cárcel, Marquitos es el pastor. Hágame el favor. ¡Ay! De que se montara una capellanía como existió en otro tiempo de la Iglesia Católica en la cárcel, a ver cuál sería el escándalo que se haría en Colombia. Pero si es Marquitos, eso sí, no tiene problema. Otro problemita. El propio presidente de Ecopetrol está diciendo que para el año entrante el gobierno no podrá tomar sino 680.000 millones de pesos de utilidades de Ecopetrol. Y ahora está tomando más de 10. ¿De dónde va a salir la diferencia? ¿Otra reforma tributaria? Ecopetrol no va a producir utilidades porque el precio del petróleo se vino al piso y porque no está produciendo 1 millón de barriles al día, sino 700.000 barriles al día.
problemita, esos sí son problemas, Demar. A esas cosas sí debiéramos estar dedicados todos, a ver cómo son. No, pero estamos dedicados a ver si nos reunimos presencialmente o virtualmente. Qué cosa tan trascendental para la historia política del país. Hombre, por Dios. Bueno. Y les tengo al oído. A ver. A ver, ustedes, bueno, uno de los tantos, pero este es bien interesante. Quiero que escuchemos un poco, y yo sé que no les va a gustar mucho el audio, pero permítanme ponerlo, por favor. Escuchemos un poco la defensa que hacía el exfiscal Eduardo Montealegre del fiscal Francisco Barbosa. Escuchemos y ya les digo por qué. El debate no es sobre los perdidos incisos del ordenamiento jurídico como lo pretenden adustos pontífices y eruditos penalistas que no ven más allá de los laberintos legales. Miopía. Es sobre la gran política criminal que abandera el fiscal. La única prohibición que violó el alto funcionario fue el 11º mandamiento, no dar papaya. Muy bien. Según dice el exfiscal Eduardo Montealegre, el único... Perdóneme que le diga. Qué gran jurista. Qué lenguaje no idiota. El 11º mandamiento. ¿No? Hágame, para desembocar en eso. Bueno, diga, Demar. Bueno, ojo con matar al mensajero, pilas, están muy agresivos. No. Dice Eduardo Montealegre que el único problema es haber violado el 11º mandamiento, dar papaya. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde Montealegre resulta defendiendo al fiscal Barbosa? Pero ojo, que en esta parte pertinente que escucharon ustedes, está defendiendo o por lo menos queriendo restarle importancia al viaje que tuvieron a San Andrés el contralor y el fiscal. Pero vuelvo y pregunto, ¿por qué? Pues miren, buscando con mucho juicio esta mañana contratos y personas que están unos al lado de otros, me encuentro lo siguiente: en el listado de altos funcionarios directivos del nivel central de la Contraloría General de la República, encuentro el nombre de la señora Tania Marcela Maleli Hernández Guzmán. Debe ser Marleni, está mal escrito. Tania Marcela Marleni Hernández Guzmán. ¿Quién es Tania Marcela Marleni Hernández Guzmán? ¿Saben ustedes? No, ni idea. Esposa del doctor Montealegre. Bueno, muy bien. No, pues pero pues le quiero contar otra cosa al oído, para que la anote. Y esto está dicho en la W Radio. Fiscal hizo viaje oficial a Pereira para estar en la fiesta de la esposa del contralor, es decir, de su subalterno. Viaje pocos días después de posesionarse, ¿no? Sí. Con viáticos, con avión expreso, con pilotos, con combustible, con todo, para ir a la fiesta de su empleada. Que es la esposa del contralor, que es el jefe de la esposa del fiscal. No, hombre, por Dios. Hombre, esto no puede ser. Esto es una pesadilla. Contralor que sí viajó en Avianca, ¿no, Demar? Contralor viaja con su señora a su ciudad natal, Pereira, a celebrar su cumpleaños, pero el fiscal sí se va, pues, entre comillas, comisión oficial, porque pues no tenemos esa factura, pero muy probablemente fue así. Muy bien. Entonces, ahí van teniendo ustedes, pues, estas noticias que les damos al oído y enredo mayúsculo. No enredo monumental. No estamos de acuerdo con Demar, pero Demar nos concederá por lo menos que esto es un enredo, ¿o no? Sí, no. Bueno, en eso todos estamos de acuerdo. Y este debate, este debate que se da en al oído es la muestra del debate que vendrá también. Me enfurece que en el país estemos debatiendo un asunto y que quienes tienen la verdad en la mano, porque fueron los que decidieron, no tengan la capacidad de salir ahora mismo a aclarar todo esto, o por lo menos a decir, mira, aquí está la sentencia, cada quien léala y vean ustedes cómo se agarran allá. Pero tiene que haber eso, no puede haber esta cosa ahí como que no sabemos para dónde vamos, y entonces ya se dice que este fin de semana, estoy hablando de sábado y domingo que viene, se reunirá la mesa directiva. Mañana, sí señor. Se reunirá la mesa directiva tanto de Cámara y Senado para analizar, y no sé qué diablos van a analizar, si es que van a analizar lo que dijo el magistrado Rojas Ríos. El comunicado de Mar. Mire, yo escuchaba... Pero no existe, Santiago, no existe el
comunicado. Vea, yo he escuchado desde anoche a las 11 de la noche, a hoy a las 5:30 de la mañana que tuvimos nuestro consejo de redacción, 7 veces el audio de Alberto Rojas Ríos. Saqué apuntes, hice una cosa, hice la otra para tratar de entender, y la verdad le da a uno, es como, ¿qué le da a uno? No sé, sí, mal genio, porque dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué tenemos que estar debatiendo una cosa de la que ninguno sabemos realmente el fondo y nos estamos aproximando? Y yo no defiendo a la Corte con esto, ni más faltaba. Lo que sí estoy criticando es que el gobierno haya hecho una cosa así, hallo la razón de que sí pudo haber una invasión de competencias de la independencia del poder público, pero bueno, no hay sentencia, doctor Fernando. Entonces, cuando aparezca la sentencia, pues nos daremos cuenta que probablemente... Pero con un agravante, ¿quiénes sabe pidiendo que se suspendieran las sesiones virtuales de Mar? Es que esto tiene un hilo muy delgado. ¿Quiénes venían exigiendo que las sesiones fueran presenciales? Los de la izquierda, los de la izquierda, bueno. los de la izquierda, y Roy Barreras, pues que funciona, que patea con ambas piernas, ¿no? Entonces esa es la situación, y crearon un enredo mayúsculo y una dificultad mayúscula. Y cómo se va a reunir el Congreso el 20 de julio, y vea, pero menudo problema. Hombre, como si no tuviéramos problemas los colombianos, como si no tuviéramos problemas. Como por ejemplo el problemita de los curas haciendo política, de lo que vamos a hablar en un minuto, si ustedes me permiten. Les dejo una tarea para que la averigüen, cortica. Sí, diga. ¿De qué año o en qué año recuerdan ustedes que el doctor Francisco Barbosa fue fiscal de Derechos Humanos? ¿No lo sabían? ¿Y era fiscal de quién? ¿De Montealegre o qué? Ahí está la tarea. No, pues se le encomendamos a usted. Qué maravilla, reunidos ese par de pozos de ciencia. No, pues ahí quedamos. Ya va entendiendo uno por qué entonces Montealegre salió a defenderlo. Por eso. Seguro es que fue su subalterno entonces. Y porque su esposa estaba en la lista de qué viaje era del fiscal. ¿En la ida a San Andrés o a dónde, de Mar? En la ida a San Andrés. En la ida a San Andrés, la esposa de Montealegre. Pero dígame, si Montealegre no va a defender la mujer. Bueno, entonces nos vamos a hablar con un invitado muy especial al oído. Senador por el Centro Democrático, Gabriel Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño.